Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este nuevo video de la serie La Odisea en los Evangelios, donde vamos a analizar ahora la experiencia de la iglesia de la Odisea en el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, especialmente con lo que pasó en lo anunciado, en lo cumplido, y cómo eso puede ahora verse o reflejarse en la experiencia de nosotros como la iglesia tibia del tiempo del fin, que por supuesto confiamos, si confiamos, perdón, en la palabra de Dios, podemos ser más que vencedores, como también es la promesa maravillosa que tiene ese mensaje a la iglesia de la Odisea. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este tema maravilloso que nos ayuda a ver nuestra condición. Ayúdanos, Señor, por favor, habiendo esa condición, ser transformados a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer este versículo para iniciar, como el versículo principal de este tema, que está en Mateo capítulo 2, versículo 1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Y eso es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que, o pareciera ser, ¿no? Que fue algo que no fue tan conocido, tan visto, pero eso es justo lo que vamos a ver. El Mesías que había llegado en ese momento recién sería conocido 30 años después en su ministerio, pero no porque Dios quiso eso, sino porque lamentablemente este cambio, esta manifestación no quiso ser aceptada en su momento por el pueblo de Israel. Y esto es muy interesante porque podemos ver una experiencia paralela que nos puede ayudar a entender esto en tiempos más modernos. Y si hablamos, por ejemplo, de Internet, es algo muy importante para nosotros hoy en día, en nuestra vida diaria. Nosotros estamos conectados con dispositivos móviles, estamos conectados con diferentes herramientas que nos sirven eh, para trabajar, para hacer diferentes actividades y el Internet es cada vez más dependiente, ¿no? Pero si nosotros vemos la historia de Internet, nos vamos a dar una gran sorpresa. Como vamos a ver en esta imagen, perdón, eh, lo que pasó con Internet es algo que comenzó en el año de 1969 con este proyecto de ARPANET, pero era un proyecto pues que conectaba unas cuantas computadoras, ¿no? Podemos decir unos cientos de computadoras, ¿no? O tal vez hasta más computadoras en un ambiente universitario, en un ambiente militar, pero recién en el año de 1991 fue introducido este concepto de World Wide Web, ¿no? Que es pues la red de alcance mundial. Y recién a partir de ello, en el año 1993, llegaron los navegadores donde pues nosotros ya estamos acostumbrados a acceder a diferentes contenidos, incluso ahora con aplicaciones, ¿no? Entonces, acá podemos ver que lo que comenzó con algo de cientos, tomó 22 años y por supuesto hasta 23 años para 21 años, 22 años a más, perdón, para que se pueda realmente ver el potencial de lo que se tenía y pues tener la realidad que tenemos ahora de billones de dispositivos conectados y una realidad que tal vez en ese momento ni siquiera la pensaban, ¿no? Es lo mismo con la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació en Belén de Judea. Por supuesto que era alguien esperado, el Mesías prometido, ¿no? Incluso en Génesis capítulo 3:15 apenas cayó el hombre. Pero ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué no se hizo caso, ¿no? de esta llegada, de este maravilloso acontecimiento? ¿Qué es lo que sucedió y cómo esto podemos aplicar a nosotros, a nuestra experiencia actual? Por supuesto, podemos comenzar viendo la experiencia de cómo vinieron estos sabios del Oriente que está relatado en Mateo capítulo 2 y qué es lo que pasó especialmente, ¿no? En contexto a su venida. La mayoría de nosotros, cuando vemos esta experiencia, pensamos que ellos llegaron y que Jesús estaba en el pesebre, eh, pues ahí recién nacido, ¿no? Nada más lejos de la realidad que eso, ¿no? Si nosotros vemos el encuentro que ellos tuvieron con el rey Herodes, podemos darnos cuenta que ya había pasado un tiempo bastante, podríamos decir, largo del nacimiento del Mesías, según lo que dice en Mateo capítulo 2, versículos 7 y 16, ¿no? Herodes de ellos diligentemente
vio el tiempo averiguó sobre el tiempo de la aparición de la estrella y después de eso, en el versículo 16, como sabemos, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, ¿no? Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, Herodes era un personaje muy astuto, una persona muy, muy conocedora, ¿no? De cómo tratar, ¿no? De una manera, pues, cruel y malvada como lo hizo. Y él no escapó ningún detalle, averiguó sobre Jesús y más o menos él dijo, no, este niño debe estar entre los 2 años abajo, ¿no? No podemos decir si tenía 2 años exactamente, pero sí podemos decir que por lo menos Jesús se tenía en ese momento ya alrededor de 1 año, ¿no? Pero lo interesante es ver que en Mateo 2:3, cuando los sabios del oriente llegan, dice que Jerusalén, y por supuesto Herodes, quedaron pues turbados, ¿no? ¿Qué? Como el rey, el Mesías, pero esto ya había sucedido, por lo menos como hemos visto, más de 1 año antes. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Por qué había sido olvidado el nacimiento del Mesías? ¿Por qué esto les cogió de sorpresa? ¿Por qué Jerusalén incluso quedó turbada? Ese es algo que nosotros tenemos que ver en contexto justamente a nuestra experiencia actual. ¿Cómo se puede aplicar esto? Y para esto es importante ver primero que el Señor no dejó cabos sueltos en la anunciación del nacimiento del Mesías, ¿no? Realmente Jesús fue anunciado de una manera tremenda, en el momento adecuado, como vamos a ver justamente en las experiencias en Lucas capítulo 2, ¿no? Comenzando primeramente por la experiencia de los pastores, ¿no? Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 2, vemos que ellos estaban ahí, ¿no? En el campo y se les aparecieron ángeles y la palabra de Dios nos dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? Ese es el exclamor de los ángeles que fueron a anunciar que el Mesías había nacido. Tremenda noticia que recibieron y por supuesto estos pastores, hombres que realmente eran personas que amaban a Dios, cuando recibieron este mensaje lo dejaron todo, ¿no? Ellos no se preocuparon por sus rebaños, que tal vez pues podían ser atacados por fieras o cualquier cosa les podía suceder. Ellos fueron rápidamente haciendo caso del ángel que le había dicho, que les había dicho que Jesús, el Mesías, había nacido y estaba en un pesebre, ¿no? En Belén. Y la palabra de Dios nos dice, pues, que ellos claramente encontraron como se les había dicho, ¿no? Y bueno, nos dice, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, ¿no? Acá es importante tomar dos cosas en cuenta, ¿no? Primero, el Señor se manifestó, no podemos decir a los más sabios, a los más poderosos, a los más ricos. Los pastores eran personas humildes y personas que cuando recibieron este llamado no dudaron. Ellos no pusieron en mente, bueno, el Mesías en un pesebre, el rey de Israel, el libertador, él va a estar en un pesebre. No, no, no. Ellos creyeron en que era el Salvador del mundo y fueron al pesebre tal como se les había dicho que hicieran. Y también ahí vemos otra cosa muy importante. Cuando se utiliza la palabra maravillarse, al parecer, ¿no? Uno cuando ve esa palabra piensa que se está refiriéndose a como que, wow, no, es el Mesías, ha llegado, está entre nosotros. Pero si vemos en el Nuevo Testamento, en los diferentes evangelios, cuando se utilizan la palabra maravillar, más que todo se refiere a que es algo que no se cree, es algo que no puede hacer así de acuerdo a nuestros paradigmas, a nuestros esquemas que tenemos. Y posiblemente en el momento, ¿no? Que debió ser anunciado, debió correr la voz de esto, porque recordemos, Belén estaba pues full de gente en ese momento, muchas personas habían venido de diferentes lugares para ser censados, era pues el momento exacto, el momento oportuno para que la anunciación del Mesías vaya a todos lados. Pero lamentablemente lo que vemos aquí es que dice quedaron maravillados, o sea, es decir, cómo es esto posible? Pues, y finalmente, pues, como vamos a ver, al parecer, y no hay registro bíblico alguno que nos diga lo contrario, lamentablemente el asunto del Mesías fue olvidado. Fue dejado de lado, no, seguramente fue cuestionado y bueno, lamentablemente no dice, ¿no? Que esto se anunció como debería ser anunciado o creído. Pero el Señor no solamente trabajó en Belén, por supuesto, ahora tenía que trabajar en un lugar aún más importante que era en Jerusalén, pero cumpliendo con la profecía, como estaba dicho, se había cumplido que el Mesías había nacido de Belén, la señal había sido dada ya y José había creído que iba a nacer de una virgen.
Pero ahora el Señor da un paso más en el centro espiritual de adoración, ¿no?, del pueblo judío. Y en este caso estamos hablando de Jerusalén. Y Dios había llamado a dos personas, especialmente, la primera de ellas, como sabemos, es Simeón, ¿no? Pero es importante entender el tiempo donde se da este encuentro, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es decir, habían pasado, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, más o menos unos 40 días, ¿no? Que era el tiempo de la purificación, considerando que era un niño varón que había nacido, y ahora van a Jerusalén a presentar a este niño. 40 días después, no vemos en la Biblia que diga que todas las noticias de Belén habían llegado a Jerusalén. Prácticamente nadie estaba al tanto de eso. Si un poco analizamos o pensamos en lo que sucedió, Jesús fue llevado delante de un sacerdote, seguramente con la palabra de Dios nos dice con la ofrenda de un pobre, con esos dos pajarillos, pero este hombre, este sacerdote, no tenía en mente que a quien estaba, ¿no?, dedicando en ese momento al Señor era el Mesías. Seguramente, o tal vez este hombre solamente tuvo pena de que era alguien pobre, o simplemente lo pasó rápido, ¿no?, porque era su deber. Pero la palabra de Dios, lamentablemente, no registra que haya habido un eco de lo que había pasado en Belén. Lo que sí registra es que Simeón, este hombre que la palabra de Dios nos describe, ¿no?, que estaba en Jerusalén, que era un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto es tremendo porque daba un testimonio claro de que era un siervo de Dios y que el mensaje que él iba a dar ahora te necesitaba ser escuchado por el pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre, por revelación del Espíritu Santo, le había sido dicho que no moriría antes que viese al Cristo el Señor, ¿no? Y esto, pues, hermanos, amigos, amigas, personas que están escuchando, esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿no? Este hombre había dado claramente su testimonio, el pueblo conocía que cuando él iba a morir, el Mesías ya había llegado, y esto estaba ya dicho mucho tiempo antes. Era un hombre justo, piadoso, un testimonio tremendo, y ahora en el momento de la verdad llega cuando él encuentra a Jesús, ¿no? Él es llevado por el Espíritu, toma en sus brazos, como dice Lucas 2:28 al 29, a nuestro maravilloso Salvador, y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, ¿no? Es decir, este hombre estaba diciendo a todo el mundo que se había cumplido la profecía, que el Mesías había llegado y que ahora él podía descansar porque había visto la salvación del Señor, ¿no? Y esto es tremendo porque esto no pasó, como podemos ver en esta imagen, pues en un lugar oculto, en una partecita donde nadie veía, en medio de toda la congregación de gente que recordemos, ¿no? El censo estaba pasando, había gente, cantidad de gente pasando por Jerusalén, en el centro de adoración religioso donde pues estaban los sacerdotes, los líderes, todos escuchando, mirando esto, estaba siendo anunciado que Jesús, el Mesías, había llegado, ¿sí? 40 días después de su nacimiento estaba ahí y todos estaban mirando esto. Y era pues un testimonio tremendo, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor fue aún más allá para confirmar esto. Como leemos en 2 Corintios 13:1, Pablo menciona algo muy importante, ¿no?, que se considera en la palabra de Dios para que algo sea firme, ¿no? Dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. Sí, el Señor había decidido que alguien más tenía que testificar de su Hijo amado, y era alguien que tenía un testimonio poderoso, así como el de Simeón. Y por supuesto, nos estamos refiriendo a la profetisa Ana, ¿no? Lucas 2:36-37 nos dice que una profeta Ana, ¿no?, que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, era la que ahora venía a dar testimonio del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tremendamente importante porque esta mujer tenía un testimonio súper poderoso, ¿no? Era una mujer que servía a Dios de una manera muy especial, dice, de día y de noche durante 88 años, ¿no? Era un testimonio tremendo. Yo me pregunto, ¿no?, cuando veo esa historia y me comparo y digo, con mi experiencia espiritual, y te pediría que tú también te compares con la experiencia espiritual de esta mujer, tenemos una experiencia siquiera similar, pero era un testimonio poderoso, y la palabra de Dios nos dice en Lucas que ella se presentó en esa misma hora donde había llegado Simeón, y dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces,
Este asunto quedó confirmado por dos testigos, como dice la palabra de Dios, en el centro de adoración. Toda la gente que estaba ahí escuchó, toda la gente vio lo que estaba sucediendo, los líderes, los sacerdotes que estaban por ahí, todos vieron que estaba cumpliéndose la profecía del Mesías. Pero lamentablemente, aunque incluso no nos dice Lucas, como hemos visto hace un momento, que ella dio a conocer a los que esperaban esa venida maravillosa, la llegada del Mesías, vemos tristemente en la historia que ya hemos analizado, ¿no? De cómo llegan estos hombres sabios, que este asunto había sido olvidado aproximadamente un año después. Es algo muy triste. Es algo muy triste porque toda Jerusalén queda turbada, ¿no? Como dice en Lucas capítulo 2, en Mateo 2, perdón, versículo 3, donde la gente no sabía que el Mesías había nacido, pero esto había sido tremendamente anunciado, las profecías se habían cumplido, las señales estaban dadas, y este es el asunto importante para nosotros para entender hoy. ¿Cómo es que eso se aplica a nosotros hoy? Sí, todas las señales habían sido dadas para el pueblo de Israel para que el Mesías fuera dado a conocer cuando había nacido, pero 30 años después recién prácticamente se empezó a saber que el Mesías había llegado. Por supuesto que esto recién fue puesto de conocimiento incluso hasta los mismos discípulos en verdad y a la más gente cuando el Señor fue crucificado, ¿no? Y más adelante los discípulos predicarían en el Pentecostés. Pero esto que nos está llamando la atención a nosotros, ¿no? Que esa es la experiencia que nosotros tenemos como iglesia laodicense. La palabra de Dios dice que nosotros, dice, estamos ciegos, tenemos ojos y no vemos. Y lo peor es que pensamos que estamos viendo. Y lo que pasa es que hoy en día, así como las señales de la primera venida de nuestro Señor se dieron y las personas no estuvieron atentas, solamente poquísimas, ¿no? Vemos ahí. Lamentablemente hoy en día puede estar pasando lo mismo con nosotros y es lo más probable porque el Señor dice en su palabra de la Odisea que todos están así, no hace excepciones. Eso es algo claro en la iglesia de la Odisea, como hemos visto a comparación de otras ideas, otras iglesias, ¿no? Y hoy en día nosotros estamos viendo los cumplimientos de las señales del fin de los tiempos en Mateo 24 que están avanzando cada vez más, ¿no? El aumento de la iniquidad. Mateo 24:6 en adelante se está cumpliendo tal y como dice, con estas señales incluso hasta globales que estamos viendo de las plagas y por supuesto de estos aumentos de guerras y de rumores de guerras cada vez más como lo estamos experimentando y por supuesto todo esto en el contexto de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:8 que es un principio de dolores, ¿no? Que es algo que está empezando, ¿no? Es algo que va a ir a más, ¿no? Aunque digan paz y seguridad, el Señor nos ha dicho que esto no va a mejorar hasta que Cristo venga. Pero nosotros rápidamente nos olvidamos, ¿no? Es como que nos toca, nos duele, nos hace daño un momento y después nuevamente regresamos a lo mismo. O tal vez nos maravillamos diciendo, no creo que sea esto lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios es clara en mostrarnos señales como estas, incluso a una más poderosa, la que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4, sobre el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Esto lo dejó claro Pablo en ese tiempo donde había luchas con respecto a que si el Señor venía o no venía. Bien claramente él dijo que el Señor no vendría antes que se manifestase este hijo de perdición, como lo llama, ¿no? Esto es tremendo porque si nosotros hoy en día vemos, ¿no? La influencia que cada vez se está ganando más este hijo de perdición, este inicuo, ¿no? Que se hace llamar santo como Dios, que se hace llamar Padre, cuando el Señor Jesucristo dijo bien claramente que no se llame a otra persona Padre en esta tierra. Los únicos que pueden tener ese nombre, según la palabra de Dios, solamente es el Padre y el Hijo. A Jesús se le puede llamar incluso Padre porque como dice en Isaías 9:6, Él cumple esa promesa maravillosa, pero a otra persona no se le puede llamar Padre en el sentido espiritual, en ese sentido, ¿no? Que llama a la divinidad, que solamente es Dios. Ese título es una blasfemia el que se quiere arrogar a sí mismo siendo un hombre como todos nosotros. Y este hijo de pecado, ¿no? Este hombre de perdición cada vez más está teniendo más influencia en todo el mundo, supuestamente llamando a una unidad de religiones, supuestamente llamando una paz a un reino terrenal milenial, cuando estas cosas claramente van en contra de lo que dice el Señor en su palabra, cuando claramente muestran más bien que lo que se ha cumplido, ¿no? Con respecto incluso a esa experiencia perseguidora del pueblo de Dios,
como dice en Apocalipsis 17, que está embriagado de la sangre de los santos y ahora quiere hacer el de la paz, el de la unión, solamente hasta el momento que tengan poder para otra vez afirmar o establecer ese poder perseguidor del pueblo, del remanente de Dios, es cuando muchos de nosotros entenderemos, ¿no? Y eso es demasiado tarde prácticamente. Es ahora el momento que estamos viendo las señales que deberíamos hacer caso, pero lamentablemente estamos como ese pueblo judío que cuando vino su Mesías no quisieron reconocerlo porque no entraba en sus ideales, en sus pensamientos, en sus paradigmas que tenían. Entonces, esto es muy peligroso y por supuesto todo esto se debe a la experiencia que dice en Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Es decir, esta es la oportunidad más grande, este es el anuncio más importante, ese era el momento más valioso para el pueblo de Israel, esperado tantos años, anunciado por tantos profetas y reyes, como el Señor Jesús mismo dijo, ¿cuántos de ellos quisieron ver este cumplimiento? Pero cuando se dio a conocer, lamentablemente había un preconcepto, había esa riqueza lamentable que tenemos ahora, ¿no? Que estamos queriendo preferir las cosas pasajeras a las cosas eternas. Y eso fue lo que llevó a la ruina al pueblo de Israel hasta crucificar al propio Mesías. Y esta historia estamos repitiendo hoy porque no estamos viendo claramente las señales de los tiempos, no queremos ver y no nos estamos dando cuenta cuando podríamos decirle, Señor, realmente necesito ver, soy yo, soy laodicense, estoy ciego, lo necesito, no importa que sea yo un misionero, predicador, que sea un anciano de iglesia, un diácono, no importa lo que yo sea, eso no sirve de nada, la salvación es por gracia. Y solamente el Señor nos puede abrir los ojos, no por lo que hacemos somos mejores. Él, el valor que tenemos en su sangre es lo que nos hace ser valiosísimos. Pero si nosotros no reconocemos eso, primeramente reconociendo nuestra indignidad, como estamos viendo, entonces jamás podremos experimentar eso. Y esto es muy importante ver porque hoy en día vivimos en un contexto donde necesitamos, más que nunca, perdón, ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Con respecto especialmente a la preparación que tuvieron estos personajes que se ha mencionado, Ana y Simeón, ¿no? Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿no? Ese es lo que Jesús dijo, velad y orad. Estos hombres estaban velando y orando, esperando la venida del Señor en justicia, haciendo su voluntad, en su obra, en su ministerio, en su propósito. No podemos esperar que otros hagan esto. Dios nos ha llamado a nosotros. Cuando el Señor llame y juzgue este mundo, no dirá, ¿qué hicieron otros por ti? Él dirá, ¿qué hiciste tú por mí? Y ese es el punto que vemos en la experiencia de estos hombres que no fallaron en el momento oportuno. Aunque fueron pocos, fueron los necesarios. Y Dios nos está llamando a todos en este momento, a ti y a mí, a tomar una decisión y a perseverar y orar, como está diciendo el apóstol Pablo. Y la palabra de Dios también nos dice, ¿no? En Apocalipsis, perdón, esta cita la estoy repitiendo era Colosenses, y en Lucas 2:37 nos dice cómo era la experiencia de estos hombres, ¿no? De esta profetisa, especialmente Ana. No se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones, ¿no? Y esa es la experiencia que el Señor Jesucristo quiere para nosotros hoy especialmente. Si nosotros leemos la parábola que está referida, ¿no? a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la persecución, a la angustia que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo del fin, Lucas 18:8 nos dice una pregunta muy importante, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y ese es el punto, cuando vino por primera vez, halló fe en la tierra, halló personas que estaban dispuestas a creer lo que decía su palabra, no importa sus paradigmas y conceptos que tenían. Y esa es la pregunta que se está haciéndose hoy, porque justamente en Lucas 18, cuando se habla de esa viuda, se menciona que ella obtuvo o representa, ¿no? A los que van a obtener esa victoria porque oran, claman a Dios de día y de noche. Y esa es la experiencia que Dios quiere para nosotros ahora, no una experiencia parcial, no seguir persiguiendo nuestras metas, nuestros sueños terrenales, nuestros objetivos personales, familiares, que simplemente se acabarán tal vez con nuestra muerte o tal vez simplemente tengamos que esconder el rostro cuando venga el Señor Jesucristo y decir que nos caigan los montes porque nos dedicamos a buscar el mundo y sus afanes. Y esto es claro para nosotros en la palabra de Dios y lo necesitamos entender ahora. La palabra de Dios en Tito 2:13 nos dice que los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, los verdaderos discípulos del Señor, así como esos pastores, así como Ana, así como Simeón, viven aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta de este día sería para ti hoy.
Tú estás pensando en que Jesús venga pronto, estás aguardando eso, estás emocionado porque pase eso, solamente preguntarnos, el día de hoy he pensado en eso, ahora que me levanté, ahora que me voy a acostar, he pensado en que Jesús va a venir por segunda vez. Es lo más importante para eso. Me estoy preparando, estoy escuchando su voz y ojo, ¿no? El Señor Jesucristo prepara a su pueblo a través de este mensaje, lo decía, por eso dice, "He aquí estoy a la puerta y llamo", ¿no? Y a diferencia de esos pastores que recibieron pues la voz de ángeles, nosotros tenemos la preciosa voz de nuestro testigo fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que nos está diciendo, quiero entrar. Y esto, por supuesto, se está refiriéndose antes de su venida, porque Él quiere prepararnos a través de su Espíritu Santo para esa venida, limpiándonos, purificándonos, evitando que ya se envíen más pecados al santuario celestial, para así lograr una victoria total en nosotros y una finalización de su maravilloso ministerio, su sumo sacerdotal que está haciendo. Y esa obra la puede hacer hoy, como dice en su palabra, ¿no? Como Él dijo a los discípulos, yo y mi Padre vendremos a hacer morada en vosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere vivir en nosotros, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero eso jamás va a suceder si nosotros vamos a seguir queriendo ser tibios, queriendo compartir nuestros afectos con Dios y el mundo. Y por eso la palabra de Dios claramente nos dice, y esta es una advertencia solemne para todos nosotros, en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Por qué Pablo menciona que se escribieron todas estas cosas en el libro de Corintios? Porque dice que fueron escritas para nuestra salvación, para nuestra enseñanza, para que nosotros nos demos cuenta, no cometamos los mismos errores, pero tristemente los estamos repitiendo. Pero el Señor es bueno, misericordioso. El Señor quiere salvar a esta iglesia, quiere salvarnos a nosotros, quiere prepararnos para su venida. Y es por eso que en su palabra también nos dice aquí en Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esa es nuestra esperanza. A pesar de que nosotros somos pobres, ciegos, miserables, desnudos, a pesar de que incluso escuchando las palabras de Cristo, viendo los testimonios, no queremos a veces tomar una decisión firme, sincera, avanzar, dice que la salvación pertenece a nuestro Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Dios va a salvar a su pueblo, a su iglesia, pero a los que están dispuestos a responder ese llamamiento. No nos va a obligar a hacer algo. Él nos está diciendo, vengan. Y si es necesario, como dice su palabra, que nos castigue, que nos reprenda, es lo que necesitamos pedir, Señor. Castíganos, repréndenos para que así nos salvemos, Señor. Porque ¿de qué nos sirve este tiempo pasajero por una inmortalidad al lado de Cristo? Y eso es lo que ahora está en juego. Y es por eso es importante, ¿no? Ver que en Romanos 8:37, a pesar de que nosotros somos esta iglesia, en esta condición, como dice en el libro de Proverbios, peor que un necio, ¿no? Peor porque nosotros tenemos en nuestra propia opinión una experiencia equivocada. La palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús, en el testigo fiel, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso es lo más maravilloso. La victoria está asegurada. La cabeza de Satanás está aplastada delante de nosotros. Somos más que vencedores. No hay posibilidad de perder esto si nosotros confiamos en aquel que nos amó, en aquel que entregó su sangre preciosa por nosotros y le seguimos. Y somos verdaderamente sus discípulos. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. No solamente a algunas personas, es a todos. Jesús dijo, haced discípulos. Eso se refirió a todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a seguir al Maestro, a escuchar su voz, a recibir su enseñanza. Así como dice en esa maravillosa palabra en Isaías 54, que todos serán enseñados por Jehová. Esa es la promesa que Dios quiere para ti, para mí. Dios quiere hablar personalmente contigo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Lo vamos a cambiar nosotros por las mismas cosas de siempre, recibiendo alimento procesado cuando podemos recibir nosotros el alimento directo de la fuente de vida. Y ese es el punto en esta hora que nos lleva a la decisión final, que está, por supuesto, en esa promesa maravillosa en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí, hay esperanza, pero hay esperanza para aquellos que quieran reconocer su condición espiritual.
Y ese es el llamado que Dios nos está diciendo. Hoy hay esperanza de vencer como Jesús venció, de tener esa experiencia, no incluso solamente como sus discípulos, como ya lo hemos visto anteriormente, que pidieron la izquierda y a la derecha sentarse del Señor. Dios está diciendo, tú te vas a sentar en mi trono si vences. Tú vas a tener el honor más grande porque tú has confiado en mí y has permitido que haga una obra tan poderosa que vencerás incluso cuando toda la tierra pareciera que está en contra tuya. Y eso es lo que el Señor nos ha prometido, ¿sí? El Señor nos ha prometido que aunque todos los poderes se alineen contra este pueblo, contra esta remanente de los últimos días, Él les dará una gran victoria porque Él va a hacer declararlos a ellos justos y así va a sellar su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones si nosotros decidimos hacer hoy la decisión de decir, Señor, yo soy pobre, miserable, ciego y desnudo. Necesito ese oro refinado, necesito esas vestiduras, necesito ese colirio. Ayúdame, Señor, hoy. Si es necesario, castígame, Señor. Si es necesario, repréndeme. Pero yo quiero vencer como Jesús venció. Y esa es la promesa que hoy nos está dando el Señor. Espero que quiera recibirla. Yo quiero recibirla y permíteme orar contigo en este momento para recibirla. Así como esos pastores la recibieron, así como Ana la recibió, así como Simeón, Dios nos está llamando a nosotros hoy. Y hay que tener en cuenta esto como último comentario que así, lamentablemente, como nosotros estamos en nuestra condición espiritual, en ese tiempo estaba el pueblo de Israel en la misma condición espiritual, lamentablemente los poderes del mal estaban alineados para destruir al Mesías, para destruir al pueblo de Dios. Y eso vemos en Herodes, y eso vamos a ver cada vez más en estos últimos días donde la religión y el Estado se están uniéndose cada vez más con el propósito final que así como en esos días persiguieron y mataron, igual que querrán hacer hoy. Pero ahora no con Jesús, porque no pueden, sino con su pueblo. En esta hora te pido para que tú tomes la decisión. Acontecimientos solemnes están a nuestra frente, las señales están cumplidas. Vamos a dejar que Jesús entre a la puerta de nuestro corazón, a nuestro corazón. Le dejaremos tomar el reino que corresponde. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este mensaje maravilloso. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme Cristo ha vivido. Necesitamos aprender de estos hombres que están en el Evangelio de Mateo, a velar y orar, Señor. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz y seguir donde quiera que nos llames. Esos ejemplos están ahí, Señor, para nosotros hoy, que nos necesitamos tanto de vivir una vida cristiana como tú nos estás llamando a hacerla verdaderamente en Cristo. Padre, ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, ayúdanos a levantar tu nombre, ayúdanos a predicar y terminar la obra que nos has llamado a hacer, ayúdanos a poner todo eso en primer lugar, realmente esperando, queriendo, Señor, la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por eso, te damos porque tú nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.